Bien, acá tenemos el cuadernillo de trabajo práctico número 2. Está en la página número 9, si no me equivoco. Sí, en la 9. Bien. Sí. Bueno, el trabajo práctico número 2 arranca con dos situaciones problemáticas. Bien. La primera es un pueblo, ¿no? Igual se los voy a leer para que lo tengan. Dice, hace unos años, cuando fui a un pueblo de visitas, noté una situación muy particular. Fue la siguiente. El pueblo tenía 4 manzanas. Las manzanas son donde están puestas las casas, ¿bien? Esas cuadrados formados por 4 cuadras, ¿bien? No son la manzana comestible. El pueblo tenía 4 manzanas. En cada cuadra había 4 casas. En dichas casas vivían 4 personas. Entonces, ¿cuántas casas tenía el pueblo? Ay, Dios, qué ruido. ¿Cuántas personas vivían en dicho pueblo? ¿Cuántas cuadras tenía el pueblo? ¿Bien? Entonces, vamos a desarrollar esta situación. Silenciar Yo no escucho nada, tanto ruido. ¿No podrías silenciar? Se me fue todo. Bien, vamos a realizar ahora el trabajo práctico número 2. Y vamos a hacer el ejercicio número 1. Bien. Ahí está. Bueno, dice que este pueblo tenía 4 manzanas, ¿bien? Entonces las voy a dibujar, serían como 4 manzanas, serían algo así. En esas 4 manzanas, ¿bien? En esas 4 manzanas dice que hay 4 casas por cuadra. 4 ahí, va a haber 4 acá. Lo pongo con estrellitas. Las estrellitas van a representar las casas, ¿bien? Lo mismo así para cada una de las manzanas y cada una de las cuadras. Y así podríamos seguir con el otro, ¿bien? Y después dice que en cada casa, ¿bien? En cada casa viven 4 personas. O sea que en cada una de esas casas viven 4 personas, ¿bien? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para calcular la cantidad de personas que viven en el pueblo? Primero vamos a determinar, tenemos las manzanas. Manzanas son 4, ¿bien? Lo siguiente serían las cuadras. ¿Cuántas cuadras tengo? Para saber las cuadras tengo 4 manzanas por 4, que son las cuadras por manzana, y nos va a quedar 16 cuadras en total. Luego tenemos las casas. Para saber la cantidad de casas tenemos 4 manzanas. Cada manzana tiene 4 cuadras, y cada cuadra 4 casas. Entonces, ahí multiplicamos. Hacemos 4 por 4 por 4. 4 por 4 es 16, por 4, 64, ¿bien? 64 casas en total. Y para saber la cantidad de personas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el siguiente cálculo. Son las 4 manzanas por las 4 cuadras, por las 4 casas por cuadra, por las 4 personas por casa. Y ahí tenemos ahora sí, 4 por 4, 16, por 4, 64, por 4, 256 personas en total. ¿Bien? Entonces, la primera parte ya está resuelta. El tema es el siguiente.
Me dice a mí, ahora, plantea una situación cuya característica sea similar a la planteada anteriormente, pero con la diferencia que se trate de un pueblo que tenga 3 manzanas, tales que esas manzanas sean de 3 cuadras cada una, y en las cuales haya 3 casas, y por cada una de esas viviendas vivan 3 personas. ¿Bien? Entonces, la situación que se plantearía ahora vendría a ser la siguiente. Tendríamos, como quien dice, manzanas, pero que tienen forma de, si tienen 3 lados, ¿sí? Son 3 cuadras, ¿forma de qué tienen estas manzanas? Van a tener forma de triángulo, ¿sí? Forma de triángulo van a tener. Y dice que en cada una de esas cuadras, ¿bien?, va a haber 3 casas. Tres casas por cuadra. Así podría ser lo mismo con el otro. Y dice después que en cada una de esas casas viven 3 personas. Bien, entonces vamos a lo siguiente. Si quiero saber la cantidad de manzanas, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos que son 3 manzanas. Si quiero saber la cantidad de cuadras, vamos a hacer 3, que son las manzanas, por 3 que tiene cada manzana, 3 cuadras, lo cual me queda que es 9. Si quiero saber la cantidad de casas que hay en este pueblo que tiene esta característica, vamos a hacer así. 3, que son las manzanas, por 3, que son las cuadras que tiene cada manzana, por 3, que son las casas que hay por cuadra. Y eso me queda 3 por 3, 9, por 3, 27 casas en total. Y si quiero saber la cantidad de personas, en ese caso vamos a hacer así. 3 por 3, por 3, por 3. ¿Bien? Y ahí me va a dar que es 81 si todo anda bien. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. 81 personas en total. ¿Bien? Estas son las respuestas que tendré que dar para esa situación. Y después dice lo siguiente. Bueno, ¿qué forma tendrán esas manzanas? Tienen forma de triángulo. ¿Bien? ¿Cómo será la situación si fueran ahora 5 manzanas que consten de 5 cuadras y por cada cuadra haya 5 casas? En dichas viviendas vivan 5 personas. ¿Bien? Bueno. Esa situación ya estaría. ¿Bien? Ya estaría. Vamos a ir a la situación donde tengo manzanas de 5 cuadras. ¿Bien? Voy a borrar esta. Bien. Bueno, corre todo, parece. Ahí está. Bien, bueno, vamos a la situación donde tengo manzanas que son 5 manzanas, y esas 5 manzanas tienen 5 cuadras. Entonces, la figura va a ser más o menos así. ¿Cómo se va a llamar esta figura? Tiene 5 lados.
Las manzanas van a tener 5 lados. Estas cuadras, ¿sí?, tienen forma de pentágono. ¿Sí? Tienen forma de pentágono porque tienen 5 lados. Y dice que en cada cuadra hay 5 casas. Bien, serían 5. Yo no voy a dibujar 5 porque si no me va a ocupar toda la hoja, ¿bien? Pero vamos a hacer así. Manzanas. ¿Cuántas manzanas hay acá en este caso? Sabemos que son 5. Entonces ponemos 5. ¿Cuántas cuadras va a haber? Para saber las cuadras tenemos 5 manzanas por 5 cuadras que tiene cada una. Cualquiera que es 25 cuadras en total. Para saber la cantidad de casas, vamos a hacer 5, que son las manzanas, por 5, que son las cuadras por manzana, por 5, que son las casas por cuadras. Ahí tenemos 5 por 5, 25, por 5, 125. Y para saber la cantidad de personas, vamos a hacer 5, que son las cuadras, por las manzanas, 5 que son las cuadras, por 5 que son las casas, por 5 que son la cantidad de personas que viven en esas casas. 5 por 5, 25, por 5, 125, por 5, 625, ¿bien? Son la cantidad de personas que viven en total. Estas serían las respuestas para esa situación. Ahí está. Bien. Vamos a pasar a la situación número 2. La situación número 2 es muy sencilla. La situación número 2 se basa en lo que es la leyenda del juego del ajedrez. El juego del ajedrez dice lo siguiente, que hay un rey, que se llama Sheram, ese rey, que perdió a su hijo en una de las batallas, ¿bien? Entonces estaba muy triste, muy consternado, y no encontraba en nada el consuelo. Dice que llegó un día Sisa, ¿bien?, un campesino, a la corte de este rey, y le presentó un juego. Le presentó el tablero, ¿bien?, y las fichas. Ese juego era el ajedrez. Y entonces, Sheram estaba tan contento y tan divertido con este juego, y ya se le había pasado ese malestar por la pérdida de su hijo, quiso recompensar a Sisa. Así que bueno, Sisa dijo que no primero. Y después, ante la insistencia de este rey, Sisa le dijo, bueno, hagamos una cosa. Por el primer escaque, ¿sí?, así se llaman las casillas del tablero de ajedrez, por el primer escaque, dame un grano de trigo. Por el segundo, dame 2 granos de trigo. Por el tercero, dame 4 granos de trigo. Por el cuarto, dame 8. Por el quinto, dame 16. Por el sexto, dame 32. ¿Sí? Y siempre fue el doble. Entonces decía, bueno, este fue el interrogante de esta corte para saber cuántos granos de trigo le iba a dar a Sisa Sheram, ¿no?, cuando llega el casillero número 64. Esa es la situación problemática, ¿bien?, como inicial. Entonces, cuando pasamos ya a la siguiente página, dice, ¿cómo se llama cada casilla o casillero del tablero de ajedrez? Bien, dijimos que era escaque. Ya está. ¿Cuántas casillas tiene el tablero de ajedrez? 64. Y ahora bien, dice, ¿cuántos granos de trigo le corresponderán o le correspondieron a Sisa solo por la primera fila del tablero? ¿Sí? O sea, solo las primeras 8 casillas. Vamos a ver cómo es esto. Por las primeras 8 casillas. Así que bueno, podríamos, como quien dice, dibujar el tablero. ¿Sí? Vamos a intentar hacerlo solamente la primera parte.
Supongamos que tenemos ahí nuestro tablero. Entonces, por la primera casilla le va a corresponder 1. Por la segunda le va a corresponder 2. Por la tercera, 4. Por la cuarta, 8. Por la quinta, 16. Por la siguiente, 32. Por la siguiente, 64. Y por la siguiente, 128. Entonces pregunta, ¿cuántos granos de trigo le va a corresponder? ¿Qué habría que hacer acá en este caso? Hacer 1 más 2 más 4 más 8 más 16 más 32 más 64 más 128. Esa es la cuenta que habría que hacer. ¿Bien? Bueno. Entonces, si sumamos todos, ¿bien? ¿Qué va a quedar? 1 más 2, queda 3, más 4, 7, más 8, es 15, más 16, 31, más 32, me queda 63, más 64, me queda 127, más 128, si todo anda bien, creo que es 255. ¿Puede ser? ¿Que le quede 255? ¿Fueron siguiéndome la cuenta? Así que esos son el total de granos de trigo. Bien. Eso sería la primera parte, ¿sí? La primera parte. Y esa sería ya la respuesta. Ahí ya estaría, ¿sí? Entonces, vamos a pasar ahora a lo siguiente. El punto 3 dice, ¿qué dimensión tendrá el área de cada cuadrado cuyos lados L miden respectivamente? Entonces, el primer inciso dice que el lado de este cuadrado vale 1, ¿bien? Según el anexo que vimos anteriormente, decía que para calcular el área de un cuadrado había que hacer lado por lado, o sea, la longitud del lado multiplicada por sí misma 2 veces. Entonces decimos, bueno, el área va a ser igual a 1 por 1, porque el lado mide 1, me están diciendo que vale 1. ¿Sí? Entonces, este simbolito va a ser el entonces, a veces está con una sola flechita o una flechita doble. Vamos a indicar ahora, por lo tanto, ¿bien? El área de este cuadrado, ¿cuánto va a ser? 1. Por 1 es 1. ¿Bien? Así van a completar. Si el lado midiera 2, ¿bien? Fíjense que acá no estoy usando unidades, ¿sí? Por eso hablo de área. Cuando hablo de área es porque no uso unidades, ¿bien? Cuando hable de superficie ya tendré unidades, por ejemplo, centímetros, metros, kilómetros, ¿bien? Si el lado mide 2, ahí vamos a tener que hacer 2 por 2. Por lo tanto, el área de este cuadrado, cuyo lado mide 2, va a ser 4. ¿Sí? Si midiera 3, por ejemplo, el lado, la longitud del lado vale 3, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a poner 3 por 3. Por lo tanto, vamos a indicar que el área de ese cuadrado mide 9. ¿Bien? Así van a completar todo. ¿Bien? Si estuvieran ya, por ejemplo, cuando el lado mide 12, ¿qué van a poner? El área es igual a 12 por 12. Y por lo tanto, recuerden que los 3 puntitos siempre son por lo tanto, el área de ese cuadrado mide 144. ¿Bien? Más aquí abajo le dice lo mismo, ¿sí? Para averiguar el área de un cuadrado se multiplica la medida de su base por la de su altura. Es decir, base por altura.
pero como los lados tienen la misma longitud, el de la base y la altura, se hace lado por lado. Esa es la fórmula que vamos a usar. ¿Bien? Cuando van avanzando, ¿sí? Ya en la actividad 4, dice qué dimensión tendrá el volumen de cada cubo cuyas aristas A miden respectivamente, por ejemplo, que midan 1. Recuerden que en el cubo todas las aristas tienen la misma longitud, la del frente, como de la profundidad y la altura, todas tienen la misma longitud. Entonces, en este caso, para calcular el volumen de un cubo, se multiplica el valor de la arista del frente por la de la longitud por la altura. O bien, arista por arista por arista. Esa fórmula también la vimos en el anexo anterior. ¿Cómo vamos a completar acá? Vamos a hacer así. Como las aristas valen 1, vamos a hacer así, 1 por 1 por 1 para el primero. ¿Qué vamos a decir? Por lo tanto, el volumen de este cubo mide 1, ¿sí? Si la arista tuviera una longitud de 2, ¿bien? Vamos a hacer 2 por 2 por 2, ¿bien? Por lo tanto, ¿cuánto va a valer el volumen de este cubo? 2 por 2, 4, por 2, 8. Si fuera, por ejemplo, que la arista tiene una longitud de 3, vamos a hacer 3 por 3 por 3. Por lo tanto, el volumen de este cubo, cuya arista mide 3, va a ser 3 por 3, 9 por 3, 27. Y así van a ir avanzando con todo, ¿sí? De esta forma vamos practicando también el producto. Si llegaran, por ejemplo, al lado, cuando la arista vale 11, van a ser 11 por 11 por 11. Por lo tanto, el volumen, en este caso, va a ser igual a 1331. ¿Sí? Lo voy a practicar un poquito. Bueno, si vamos avanzando, la actividad número 5 es lo de combinatorias, lo que vimos en el trabajo práctico número 1. ¿Bien? Vamos a resolver algunas de estas situaciones. Vamos a ver si las copio. Así las resolvemos. Debajo de esta actividad, ¿bien? Está como la teoría de la parte de combinatoria. Después, si la quieren leer para refrescar un poco la idea, también está muy bien, ¿sí? Pero ahí sepan que también está explicado cómo se resuelven situaciones de este tipo, como las que están en el punto 5, y también en la página siguiente hay otras actividades más para resolver eso. Vamos a resolver igual ahora las del punto 5. Bien. El ítem 1 me dice, si se tienen los dígitos 4, 7 y 2, ¿bien? Los dígitos 4, 7 y 2. ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden escribir? Entonces, para el primero, ¿sí? Para el primero, vamos a hacer así. Tenemos números de 3 cifras. Tenemos que hacer números de 3 cifras, ¿bien? O sea que van a tener lo que es la centena, la decena y la unidad, ¿bien? De esa forma van a poder completar esto. Bien, veamos ahora. Tenemos estos números, 3, 7 y 2. ¿Cuáles, entre cuántos de esos puedo elegir para completar en el primer lugar?
podría ser el 4, el 7 o el 2, cualquiera de esos tres. Entonces voy a completar con 3. ¿Bien? Voy a completar con 3. Para la decena, ¿sí? Puedo también elegir cualquiera de los tres para armar este número. Puedo elegir el 4, el 7 o el 2. Entonces voy a poner 3. Para la siguiente, la unidad, también voy a poder elegir entre 3. Entonces, ¿qué significa esto? Voy a multiplicar ahora, ¿sí? Voy a multiplicar estos valores. Los voy a multiplicar. ¿Y cuánto va a quedar entonces? Va a quedar 27. 3 por 3, 9, por 3, 27. ¿Qué significa? Que podrán construirse 27 números distintos de 3 cifras. ¿Bien? Eso es lo que significa. ¿Bien? Eso es lo que significa. Ese es el primero. Después el segundo me dice lo siguiente. ¿Cuántos números de 4 cifras podrán formarse con los dígitos 1, 2, 3 y 4? No, ¿Bien? la tiene la unidad ahí en... Entonces, en ese caso, ahora tengo un número de 4 cifras. Tengo la unidad de 1000, tengo la centena, tengo la decena y la unidad. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a ver lo siguiente. Para el primer lugar, ¿entre cuántos números puedo elegir? Puedo elegir cualquiera de esos 4. Puedo elegir el 1, el 2, el 3 o el 4. ¿Bien? Entonces voy a colocar 4. Para el segundo lugar, ¿entre cuántos puedo elegir? Y también puedo elegir entre cualquiera de esos 4 números. Así que voy a poner un 4. Para el siguiente, podría elegir entre cualquiera de los 4. Y para el siguiente también puedo elegir entre cualquiera de los 4. Una vez que completé este diagrama de casillas, ¿qué voy a hacer? Vamos a multiplicar, ¿bien? Vamos a poner el puntito entre medio. Y de esa forma, ahora va a quedar lo siguiente, ¿bien? Vamos a poner igual y tenemos 4 por 4 es 16, por 4 64, por 4 256. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuántos números pueden formarse? Vamos a indicar, podrán formarse 256 números de 4 cifras. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bueno, vamos al siguiente. El siguiente dice así. Con los dígitos 2, 5, 6, 2, 3, 5, 6 y 8, ¿cuántos números de 5 cifras se podrán escribir? Bueno, en este caso vamos a tener ahora que hacer un número que tenga 5 cifras, ¿sí? O sea que voy a tener, como quien dice, 5 cuadraditos, 5 casillas. Y vayan pensando, ¿cómo van a completar esas casillas? ¿Con qué número van a completar esas casillas? Con 5. Vamos a completarlos todos con 5, claro, porque puedo elegir cualquiera de esos 5 números que me dan, en este caso, ¿sí? Puedo elegir cualquiera de los 5. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar esos 5. 5 por 5, 25, por 5, 125, por 5... 3125. 3125. Muy bien. Muy bien. 3125. Bien. O sea que podrán formarse 3125 números distintos. Bien. Bueno. El que sigue. Entonces, El que sigue, bien. Es el que no entendís, ese es el que es, profe, no sé si está bien. Bien.
El que sigue ya no tengo números. Tengo números y letras. Pero me dice que quieren formarse códigos. Ahora voy a formar códigos, ¿sí? Porque no puedo decirle número a esto. A esto que voy a formar ahora no puede ser un número. Tiene que ser sí o sí un código. Este código tiene 4 caracteres, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo lo voy a formar? Tengo para poner un 5, un 8, una E o una M. Entonces, ¿entre cuántos símbolos tengo para elegir para el primer lugar? Y acá voy a poder elegir cualquiera de los 4. Claro, para el segundo también. Ah, entonces está bien. Para el tercero también 4. 256, ¿puede ser? Exactamente, exactamente. Se van a formar 256 códigos cuando multiplique, ¿bien? Porque ahora no me va a importar ya si tengo números o tengo letras. Ya no va a importar esa parte. Porque a mí me están pidiendo que son códigos, ¿sí? Entonces se van a poder formar 256 códigos. 256 códigos diferentes. Y fíjense que acá siempre ponemos 444, en este caso, porque se pueden repetir los códigos. O sea que en este caso está pensado que podría ir tanto el 5555, como por ejemplo, suponer el código que sea E5M8. ¿Bien? Podría ser un código. Como así también podríamos tener el 5555, o bien otro código que fuera 85ME. ¿Bien? Pero fíjense que acá me piden cuántos códigos puedo armar, no cuáles. Entonces, como no me pide cuáles, a mí no me interesa cuáles son, ni siquiera me pongo a pensar en cómo serían. Pero sí tengo que saber cuántos puedo armar. Si yo tengo un mercado o tengo que codificar algo, y me dicen, bueno, tenés que ponerlo de esta forma, con estas cosas, ya voy sabiendo que voy a tener esta cantidad de posibilidades de codificar los elementos que tenga, ¿sí? El que sigue, bien, el que sigue es el 5, y en ese caso, me están diciendo que tengo estos símbolos, ¿bien? Tengo la letra H, el 5, la N, el 2 y el 3. Entonces, en ese caso va a ser como el 3, va a ser igual que este, si vamos al caso, ¿bien? No va a cambiar, porque por más que tenga números o letras, me da lo mismo, ¿sí? 3125, si fueran 5. Pero igual acá me dice que son 4, guarda porque dice que son 4. O sea, les va a quedar como este, como el 4, pero en vez de 4 van a quedar 5. ¿Sí? Porque dice, ¿cuántos de esos códigos podrán formarse con los símbolos? H, 5, N, 2, 3, pero fíjense que dice 4 caracteres. El símbolo tiene que tener 4 caracteres. No Sí, le va a quedar 255. 125. Es parecido al 3, es como una combinación entre el 3 y el 4. O sea que va a quedar 5 por 5 por 5 por 5. 625 códigos les va a quedar del 5. Empezar de vuelta, vamos a hacer el 5 para que vean cómo se hace. Dice que suponer que se desean crear códigos de 4 caracteres. ¿Bien? ¿Cuántos de esos códigos podrán formarse con los símbolos H, 5, N, 2 y 3? Entonces, vamos a armar lo que es el diagrama de casillas, pero esta vez voy a poner 4 casillas, ¿sí? 4 casillas. Para la primera casilla, ¿entre cuántos símbolos puedo elegir? Puedo elegir o la H, o el 5, o la N, el 2 o el 3. O sea que puedo elegir cualquiera de los 5. ¿Bien? Para el segundo lugar, puedo elegir cualquiera de esos 5. Para el tercero, también voy a poder elegir cualquiera de los 5. Y para el cuarto, también voy a elegir cualquiera de los 5. Entonces, ¿qué me va a quedar ahora? Me va a quedar multiplicar. Bien, vamos a multiplicar. Entonces acá en este caso, ¿qué va a suceder?
me va a quedar 5 por 5 es 25, 25 por 5 es 125, y 125 por 5, 625. ¿Bien? O No, yo sea, me que podrán formarse. Código. confundí porque como dice de 4 caracteres, yo lo hice por 4. Ahí donde me... Claro, el tema es que acá los tengo esos 5 símbolos, no puedo Claro. descartar un símbolo. No, ¿Sí? sí, solo los vi los 5, pero yo me confundí y en vez de por 5 lo hice por 4. Podrán formarse 625 códigos. ¿Sí? ¿Se entiende? Este era como un poquito medio tramposo. ¿Bien? Claro, Porque me daba ahí los donde... 5 códigos, Sí. me daba los 5 códigos, pero me decía que tenían que ser de 4 caracteres esos códigos. ¿Bien? Bueno, este era el 5. ¿Sí? El 5. Vamos a ver si planteamos alguno de los otros, que son bastante interesantes. Bueno, acá les comenté que tenían la teoría debajo del punto 5, y ya el punto 6 le dice lo siguiente. Se tienen en un bolillero 5 esferas, con los números 1, 3, 5, 7 y 9. Se extraen al azar 4 esferas con la condición de reponer aquella que se extrae. ¿Bien? Bueno, vamos a resolver, a ver qué pasa. Acá tenemos. Entonces tenemos, como quien dice, el bolillero, ¿sí? Tenemos el bolillero, y adentro tenemos las 5 esferas, ¿bien? Ah, yo puse 4. Están las 5 esferas, ¿bien? Esas esferas tienen el número 1, el número 3, el número 5, el número 7, y el número 9. ¿Bien? Bueno, entonces, veamos aquí. Tenemos 5 esferas. ¿Bien? ¿Qué tipo de números son estos? Vamos adelantando un poquito. 1, 3, 5, 7 y 9 son números impares. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no son múltiplos de 2. ¿Bien? No se pueden dividir por 2. Si los quiero dividir por 2, me va a dar un número decimal. Entonces, dice que se extraen al azar 4 bolillas de esas. Y 4 de esas esferas se van a extraer. Una esfera va a estar acá, la otra acá. Podría hacerlo de esta manera. La primera esfera, la segunda, la tercera, la cuarta. Bien. Entonces, para el primer lugar, ¿entre cuántas de esas esferas podrían llegar a salir? Podrían llegar a salir cualquiera de las 5. ¿Bien? Cualquiera de esas 5 esferas podrían llegar a salir. Se repone la esfera que se quita, ¿bien? Y vuelve a haber 5 esferas en ese bolillero. Entonces, ¿cuáles pueden llegar a salir? ¿Entre cuántas? Cualquiera de las 5 van a salir. Se vuelve a colocar, ¿bien? Y ahora, para el tercer lugar, ¿cuántas pueden llegar a salir? Cualquiera de esas 5. Y para el último, también van a salir cualquiera de las 5, ¿bien? O sea, hay 5 posibilidades. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a multiplicar, ¿bien? Se multiplica, se multiplica eso, y en ese caso va a quedar que es igual a lo mismo que me quedó en el caso anterior, ¿sí? ¿Cuántos números podrán formarse? Podrán formarse 625 números. Me va a quedar lo mismo, ¿sí? Lo único que cambió fue
la dinámica del problema, ¿sí? Ahora tenía un bolillero con esferas numeradas, ¿bien? Esto es más o menos lo mismo que sucede a veces con la lotería, ¿sí? Nada más que en la lotería no se reponen, se usan bolilleros distintos, ¿bien? Para la unidad, para la decena, para la centena, para la unidad de 1000, se usan bolilleros distintos, que es el mismo concepto, ¿bien? Bueno, ¿qué sería el 6? En el 7 me dice, con las letras A, B, C, D y E, este símbolo significa I. En matemáticas, el símbolo ese que está como un sombrerito en el piso significa I. Se desean organizar códigos de 3 símbolos. ¿Cuántas combinaciones pueden lograrse? Y si fueran códigos de 4 símbolos, ¿cuántas serían las combinaciones? Considerar en ambos casos la repetición de las letras. Acá me están diciendo que puedo repetir las letras. ¿Bien? Hay repetición. Bueno, acá el sombrerito no me lo puso, pero no importa. Yo lo voy a escribir. Le voy a poner que ese sombrerito significa I. Se los voy a escribir acá. Esto ¿Qué quería decir el triangulito ese que le decís sombrerito? es la letra I. Y En matemáticas, no, a veces poner la letra I se confunde con una variable. ¿Bien? Entonces, se usa este símbolo. listo. Para no confundir, se usa ese símbolo para indicar la letra I. ¿Bien? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces dice que tengo letras, ¿sí? Tengo la letra A, la B, la C, la D y la E. Y se desean organizar códigos, ¿bien? Códigos de 3 símbolos. Entonces tengo el primer lugar, ¿sí? Para colocar el primer carácter, el segundo y el tercero. ¿Bien? Bueno. Tengo para elegir entre 5 letras. Entonces, para el primer lugar voy a poner un 5. Para el segundo lugar, también un 5. Y para el tercer lugar, también un 5. Ahí se multiplica, ¿bien? Se multiplica. Eso va a quedar que es 5 por 5, 25, por 5, 125 códigos. Bien. Bueno, después me pregunta qué pasa si fueran de 4. ¿Qué pasa si fueran de 4? Bueno, en ese caso, si fueran de 4, también voy a tener 5 para elegir. ¿Bien? No es que porque agrandé la cantidad van a disminuir o van a aumentar las letras. Las letras son siempre las mismas, son la A, la B, la C, la D o la E. Esas son las mismas. Y con esas letras tengo que armar los códigos. ¿Qué se hace ahora? Bueno, se multiplica. Y ahí va a quedar, si todo anda bien, 625 códigos. Sí. Bien. Y ahí terminó, porque solamente me pide con 3 y con 4. ¿Sí? Y dice que en ambos casos considero la repetición de las letras. Si no se pudiera repetir, si no se puede repetir, ¿qué va a pasar acá? Voy a hacer el caso de 4. 4, pero sin repetición. Para el primer lugar, yo puedo elegir entre cualquiera de las 5.
¿sí? Porque están disponibles cualquiera, la A, la B, la C, la D o la E. Bien, cualquiera de esas 5 está a disposición. Pero ¿qué sucede para el segundo lugar? Yo ya usé una de esas. Supónganse que usé la letra A. En el segundo lugar no la puedo usar a esa letra. Tengo que usar o la B, o la C, o la D, o la E. Cualquiera de las 4. Entonces ahí voy a colocar 4. Para el tercer lugar, ya hay 2 letras que no están disponibles. Si usé la A, la B, por ejemplo, en el primer lugar usé la A y en el segundo usé la B, ya en el tercer lugar no puedo poner ni A ni B. O elijo C, o D, o E. O sea que tengo para elegir, o puedo colocar, o están disponibles 3 de esas letras. Sí. Para el cuarto lugar, ya hay 3 letras que dejaron de estar disponibles. Si para el primer lugar he colocado la A, por ejemplo, para el segundo coloqué la B, y para el tercero coloqué la C, ¿bien? Ya la única forma que puedo completar esa última casilla, o la puedo completar con la letra D o con la E. Entonces tengo 2 posibilidades. ¿Bien? 2 posibilidades. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a hacer lo mismo que hacía antes. Multiplicar. ¿Sí? Voy a multiplicar 5 por 4 por 3 por 2. Se multiplica. Eso es igual. Lo único que cambia es la cantidad de letras disponibles o códigos o símbolos disponibles. ¿Bien? Entonces, 5 por 4, 20. 20 por 3 me da 60 y 60 por 2, 120 códigos. ¿Bien? Fíjense que la diferencia es bastante grande. De 625 que tenía antes, ahora tengo 120. ¿Bien? Hay una diferencia asombrosa en ese caso. ¿Bien? Fíjense que la diferencia, hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia entre un caso y el otro. Sí. Esto tiene tiene que quedar claro, ¿bien? Van a tener mucha diferencia entre un caso y el otro. Entre cuando es con repetición y sin repetición. Por lo general, tiene la situación, no me dicen nada, es con repetición. Si es sin repetición, me lo van a aclarar, me lo van a decir. Ojo que no se puede repetir, ¿bien? Pero si no dice nada, va con repetición. Yo acá en este caso, acá se los aclaré, ¿bien? Lo había aclarado. Pero quédense tranquilos y tranquilas que si no dice nada, va con repetición, salvo que se aclare. Bien, vamos al siguiente, al 8. El 8 nos remite a la situación de las patentes o los dominios de autos anteriores. Bien, vamos a leerlo y vamos a entender a ver qué es lo que nos dice. Ahí está. Dice, ¿cuántos códigos pueden establecerse con 3 letras del abecedario de la A a la Z y 3 números del 0 al 9? Entonces pone, por ejemplo, estos son ejemplos, ¿bien? AAA000 o bien HNE639 o ZZZ999, ¿sí? Son los tipos de códigos que pueden armarse. Pero me pregunta cuántos puedo armar, ¿bien? ¿Cuántos códigos? Entonces, voy a tener que armar casillas, ¿bien? Y tiene que poner o dejar en disposición 3 para las letras y 3 para los números.
tengo que dejar 3 para las letras y 3 para los números. Bien. Bueno, letras, por lo general, cuando no está asociado a la vida real, le podemos poner que son las 27 letras, ¿sí? Puedo tener en disposición 27 letras. Y puedo tener además a disposición 10 números. Si cuento del 0 al 9, tengo 10, ¿verdad? Entonces, voy primero con las letras. ¿Entre cuántas letras voy a poder elegir para el primer lugar? 3. Va a estar formado este código por 3 letras, pero yo puedo elegir cualquiera de las 27 del abecedario. La A, la B, la C, la N, la ñ, la O, la P, la Q, cualquiera. ¿Bien? Para el segundo lugar de este código, de este dominio de un automóvil, por ejemplo, también va a poder caer cualquiera de las 27 letras, porque puede repetirse. ¿Sí? Y para el tercer lugar, ¿sí? También va a poder ser cualquiera de las 27. El tema es el cuarto lugar. Yo no voy a poner 27. ¿Por qué no voy a poner 27? Porque este lugar es el que ocupan los números. ¿Bien? Entonces ahora voy a poder elegir entre 10 números. Entre 10. Para el quinto lugar, ¿sí? O el segundo de números, también me puede elegir entre 10. Y para el tercero de números, elegir el 10. Fíjense que yo acá le puse las letras. Y acá tengo los números. Bien. ¿Qué se hace ahora una vez que se completó? Una vez que completamos, ¿bien? Vamos a multiplicar. Ustedes recordarán casos anteriores que no importaba si tenían números y letras, ¿sí? Voy a combinarlos tranquilamente. El tema es que acá, ¿qué pasó? Combiné letras con números, pero me dijeron, bueno, vamos a darle un orden. Primero, vamos a colocar las letras, y después vamos a colocar los números. Pero en definitiva, es lo mismo, ¿bien? Entonces, multipliquemos ahora. Tenemos 27 por 27, ¿bien? Por favor, te lo pido. Lo cual da 729, ¿bien? 27 por 27, 729. Al multiplicar de vuelta 27, me da 19.000. 683. ¿Dónde iba? 683. Bueno, ahora tengo que multiplicar por 10, ¿sí? Cuando multiplico por el primer 10, agrego un 0. Cuando multiplico por el segundo, coloco otro 0. Y cuando multiplico por el tercero, agrego otro 0. ¿Bien? O sea que me queda 19.683.000 códigos. ¿Bien? Distintos. 19 millones. Son pocos, en realidad. Si cada habitante, por ejemplo, del territorio argentino, que somos casi 40, supónganse que la mitad tienen automóviles, o motos, lo que sea, son 20 millones. Por esa razón, hubo necesidad de modificar esto. Y fíjense que yo acá consideré la ñ. Si no, serían 26. O sea que habría menos códigos de estos. Menos. Entonces, cuidado ahí, por esa razón, hubo que modificar el sistema de dominios. Por eso se modificó. Bien, vamos a hacer el otro, el siguiente. El 9. El 9 también lo van a conocer. ¿Por qué? Porque ahora el 9 dice cuántos tipos de patentes pueden armarse según la codificación de dominios del automotor en Argentina. ¿Bien? El 9 es de esta manera. Y tenemos 2 letras, 3 números y 2 letras. Pero Dios. Bien.
Ahí está. Entonces, ahora sí. Ahora, los códigos que vamos a armar, ¿sí? Los códigos que vamos a armar van a tener, en principio, 2 letras, ¿sí? 2 letras. Después van a estar 3 números. 3 números. Y finalmente, va a haber 2 letras más. Entonces, vamos a poner así. Acá tenemos letras. Acá también tenemos letras. Y acá tenemos números. Bueno, entonces, para el primer lugar, ¿sí? Este código, ¿entre cuántas letras voy a elegir? Bueno, vamos a suponer que tenemos 27 letras, ¿sí? Ya que hicimos con 27 el anterior, vamos a hacer con 27. Para el segundo también tengo entre 27 para elegir. Para el siguiente, ya tengo números. Entonces voy a poder elegir entre 10. Para el siguiente entre números también puedo elegir entre 10. Para el siguiente entre números también voy a elegir entre 10. Y ahora tengo letras de vuelta. Así que acá tienen que colocar 27. Y acá también otras 27. ¿Qué se hace ahora? Bueno, ahora se multiplica. Multiplico todo. Entonces ahora va a quedar así. Igual. Tenemos 27 por 27, ¿sí? Teníamos, era 729. Bien. Al multiplicar después por 10, le agregaba un 0, eran 7.290. Cuando multiplico por 10 de vuelta, me queda 72.900. Al multiplicar por 10 de vuelta, me queda 729.000. Y ahora tengo que multiplicar por 27. ¿Bien? En ese caso ya me queda el mismo número que tenía antes, ¿sí? 19.683. Pero me falta multiplicar por 27. ¿Sí? Así que cuando multiplicamos ahora por 27, me queda lo siguiente. Son 531.441.000. ¿Bien? Esos son códigos. Son muchísimos más. Fíjense todos los que cómo se aumentó. ¿Sí? Son muchos más. En realidad, las patentes de acá del territorio van a ser con 26. Pero bueno, son considerablemente muchísimas más patentes que pueden codificarse. ¿Bien? Este sería el 9. El 10 dice, ¿qué diferencia hay entre el ejercicio 8 y el 9? ¿Cuántos vehículos más pueden codificarse? Bien. La diferencia es que en el 8 tengo una letra menos, digamos al caso, ¿sí? Porque tenía 3 letras. Y en el 9 tengo 4 letras. Por más que las haya separado a las letras, tenga 2 letras, 3 números y 2 letras, tengo 4 letras, ¿sí? Son más. Y para saber cuántos vehículos más pueden codificarse, en ese caso, lo que vamos a hacer es la diferencia, ¿sí? Vamos a restar. Es 531.441.000, ¿sí? Y a eso le vamos a restar los 19 millones
683.000. Bien. Y eso queda 511.758.000. ¿Sí? Son la cantidad de códigos que se pueden codificar más. ¿Sí? Son más cantidad puedo codificar. Toda esa cantidad más. Fíjense que sigue siendo del orden de... Son 500 millones, son un montón de patentes o de dominios que pueden armarse. Muchísimos más. Bien. Bueno. Hasta acá es lo de la clase de hoy. Bien. El trabajo práctico número 2 terminó acá. Bien. Ahí tienen una frase, por ejemplo, donde dice, nada ni nadie nos pertenece. Y nada es más eterno que nuestro propio presente. Por lo general van a encontrar en el cuadernillo muchas frases de estas, que varias están escritas por mí y otras son de otros autores. O algunas las modifiqué. Conmutativa es cambiar el orden, que no pasa nada. Conmutativa es cambiar el orden. Este cuadrito que dice, para recordar que les dije que le pusieran marcador. Elemento neutro es la adición, suma. La adición es la suma. La suma, Elemento eso neutro es en lo el único que producto entendí hasta ahora. es la multiplicación. Elemento absorbente en el producto, el cero.